Bien, entonces vamos a continuar y vamos a hablar de la última conexión de motores, que es la conexión compuesta, ¿verdad? Sí. Sí, este es el último tema de motores DC. Después vamos a ver potencia y eficiencia en máquinas DC. Y por último vamos a ver generadores DC, ¿verdad? Entonces terminemos eh, los temas con motores DC viendo la conexión compuesta, ¿verdad? Bien, la misma palabra se los dice, ¿verdad? Es una conexión compuesta donde un circuito de campo, miren, está conectado en derivación y otro circuito de campo está conectado en serie, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay dos circuitos de campo, uno conectado en serie con el circuito de armadura y el otro conectado en derivación, ¿verdad? Y también quiero que vean que ahí hay unas marcas, ¿verdad? Sí, hay unas marcas en los devanados, en los bobinados, ¿verdad? Porque de acuerdo a esas marcas podemos llamarlo compuesto acumulativo o podemos llamarlo compuesto diferencial. Si quieren, vamos a una página en blanco para eh, expresar o explicar mejor a qué nos referimos con eso. Entonces voy a dibujar un motor DC conexión compuesta, ¿verdad? Bien, este es el circuito de armadura, ¿verdad? RA. Y en serie se conecta entonces un circuito de campo, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que también en paralelo, ¿verdad? ¿Sí? Se conecta otra parte del circuito de campo, ¿verdad? Entonces, esta es la R ajustable, ¿verdad? Esta le llamamos RF, esta es LF que tiene NF número de vueltas y este decimos que tiene NSE, ¿verdad? NSE se refiere a número de vueltas en serie, ¿verdad? ¿Sí? Al final, estas dos resistencias, miren, esas dos resistencias al final a veces simplemente le llamamos como RF, ¿verdad? Pero en este caso lo vamos a considerar separado, ¿verdad? Igual se hace un equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí tenemos el voltaje en las terminales, tenemos la corriente de línea que entra y tenemos el voltaje inducido que llamamos EA, ¿verdad? De acuerdo, recuerden que hay un eje aquí con el circuito de armadura y esto está rotando, ¿verdad? Y esto comienza a girar. Bien, entonces a eso se le llama conexión compuesta del transformador, ¿verdad? Entonces voy a comenzar a dibujar, miren, las terminales, la terminal con punto de los devanados, miren. Entonces, y voy a dibujar esta terminal con punto aquí, ¿verdad? Bien, entonces, quiero que vean que después voy a cambiar esta terminal con punto, ¿verdad? Hagamos el primer análisis. Miren aquí la corriente en este nodo se va a dividir en dos, ¿verdad? La corriente de campo y la corriente de armadura, ¿verdad? Miren que la corriente de armadura entra por la terminal con punto, ¿verdad? ¿Sí? Vean que la corriente de armadura entra por la terminal con punto, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? Eso significa, voy a borrar aquí, que esa corriente va a producir un flujo magnético en esta dirección, ¿verdad? ¿Sí? Va a producir un flujo magnético en esa dirección. Y si quieren le voy a llamar el flujo 1, ¿verdad? ¿Sí? Como entra en la terminal con punto, produce un flujo magnético en esa dirección, ¿verdad? Recuerden que ese flujo magnético es el que va también a inducir a este voltaje. Pero no solo existe ese flujo magnético, ¿verdad? Sino que aquí también, vean que aquí se divide y por aquí va la corriente de campo, ¿verdad? Miren que esa corriente de campo también pasa por este devanado de campo, ¿verdad? ¿Sí? Y como ustedes ya saben, la corriente por pasar por un devanado va a crear un flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ese devanado va a crear un flujo magnético también que vamos a llamar el flujo 2, ¿verdad? Y ese flujo también es el que va a inducir a ese voltaje que aparece ahí, ¿verdad? ¿Sí? Por tanto, ¿verdad? Al final, ese voltaje que aparece ahí no es solo inducido por el flujo magnético 1, ¿verdad? Las líneas de color azul que ustedes ven, ¿verdad? Sino que también
por las líneas de color verde, ¿verdad? Entonces podemos decir que existe un flujo magnético neto, ¿verdad? O un flujo magnético total que va a ser igual a, entonces, la suma de el flujo 1 más el flujo 2, ¿verdad? ¿Sí? Y digo la suma porque si ustedes ven, eh, las líneas de flujo magnético van en la misma dirección, ¿verdad? Entonces son dos vectores, ¿verdad? Que van en la misma dirección, entonces simplemente sumamos esos vectores, ¿verdad? Entonces por eso es que el flujo neto lo podemos expresar como la suma de esos dos flujos magnéticos, ¿verdad? Y entonces ese flujo neto es el que va a inducir este voltaje EA, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces de ahí viene el nombre a esa conexión, entonces así como está, le llamamos conexión compuesta, compuesto acumulativo, ¿verdad? Y la misma palabra se lo dice, ¿verdad? Porque el flujo se acumula, ¿verdad? Se suman los dos flujos, se crea un flujo neto, donde es la suma de los dos flujos magnéticos, que le vamos a borrar un poco aquí. Entonces ya sabemos que entonces la suma de esos dos flujos magnéticos es el flujo que va a inducir este voltaje, el flujo que va a llegar hacia la armadura, y ese flujo neto entonces es la suma de los dos flujos de color verde y el otro de color azul, ¿verdad? Entonces se acumulan los dos flujos, ¿verdad? Se suman y crean el voltaje inducido, ¿verdad? Entonces por eso se le llama compuesto acumulativo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces borremos un poco para ver la otra conexión, ¿verdad? Bien, entonces si quieren, entonces voy a borrar esto aquí, este flujo 1, y voy a borrar la marca, miren, ¿sí? Borré la marca, y ahora la marca, si quieren de color rojo, la voy a escribir de este otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si la corriente ahora entra por la terminal sin punto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces va a crear un flujo magnético, ¿sí? Va a crear un flujo magnético, miren, en esta dirección, ¿verdad? ¿Sí? O sea que el flujo 1 ahora va hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el flujo que llega hacia EA para inducir EA va hacia arriba, mientras que el flujo de color verde va hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? Por tanto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el flujo neto en ese caso no va a ser la suma de los dos, ¿verdad? ¿Sí? Como ven que tienen direcciones opuestas, entonces va a ser el flujo 2 menos el flujo 1, ¿verdad? ¿Sí? O sea, va a existir siempre un flujo neto que induce ese voltaje de ahí con dirección hacia abajo, ¿verdad? Y ese flujo neto va a estar dado por la resta de los dos flujos, ¿verdad? Porque realmente el flujo de color verde es mayor, ¿verdad? Es mayor, entonces por eso sigue la dirección hacia abajo, ¿verdad? Entonces ese flujo neto, pero lo que quiero que vean es que ese flujo neto va a ser la resta de esos dos flujos magnéticos, ¿verdad? Por tanto, entonces a esa conexión le llamamos conexión compuesta diferencial, ¿verdad? Porque el flujo magnético neto se calcula con una diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Que es esta resta que ustedes ven aquí, ¿verdad? Es una diferencia, ¿verdad? Es una resta entre los dos flujos magnéticos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso es que a esa conexión se le llama, entonces, conexión diferencial, ¿verdad? Y podemos generalizar, he visto que algunos libros generalizan, ¿verdad? Escribiendo más, menos, ¿verdad? ¿Sí? Donde el signo más va a representar a una conexión acumulativa, ¿verdad? ¿Sí? Y el signo menos va a representar la conexión diferencial, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo, si quieren voy a borrar aquí.
para que se vea mejor, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta con este dos tipos de conexión. Entonces, ¿quién define a esas conexiones? Lo va a definir la terminal con punto, ¿verdad? ¿Sí? Si yo pongo el punto del lado derecho, miren, es una conexión acumulativa. Y si el punto está del lado izquierdo, que voy a dibujar un cuadrado, entonces, ¿sí? Y aquí voy a dibujar el cuadrado también. Entonces va a ser una conexión diferencial, ¿verdad? Y ya saben por qué, ¿verdad? Por el flujo magnético neto que se calcula ahí. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Bien, volvamos a la presentación entonces. Vamos a ver, volvamos a la presentación. Y ahí está, ¿verdad? Compuesto acumulativo es para la terminal con marca, que es un círculo, y un cuadrado, perdón, para el compuesto diferencial. También esta conexión, ¿verdad? Se puede dividir en dos, ¿verdad? Sí, una conexión como la conocemos normalmente, que es conexión larga, se le llama, ¿sí? Y la otra que se le llama derivación corta, ¿verdad? ¿Sí? Donde vean que la parte de en paralelo, el circuito de campo en paralelo o en derivación se conecta directamente en paralelo con la armadura, ¿verdad? Esta es la conexión corta y esta vendría a ser la conexión larga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces más abajo aquí está mejor visualizado, ¿verdad? Bien, si nosotros hacemos el análisis para la conexión larga, ¿verdad? Sí. Bueno, si hacen una malla externa, ustedes pueden encontrar una expresión para BT, ¿verdad? No es difícil de que lleguen a esta expresión, ¿verdad? Traten de hacerlo en su cuaderno por la ley de voltaje de Kirchhoff y se van a dar cuenta que es igual a esa expresión. Y con respecto a las corrientes, también van a encontrar estas expresiones, ¿verdad? Si analizan ese circuito, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, antes de ver esta parte, que es lo que llamamos la reacción del inducido, ¿verdad? Entonces voy a borrar aquí un poco, ¿verdad? Si quieren vamos a borrar un poco para explicar qué es la reacción del inducido, ¿verdad? Entonces aquí vamos a decir, lo representamos con las letras RA, ¿verdad? En inglés AR, ¿verdad? Pero en español es RA, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere? No sé si ya comenzaron a realizar problemas. Ahí se van a dar cuenta que algunos problemas dicen y hablan de la reacción del inducido, ¿verdad? De hecho, los problemas que hicimos anteriormente decían el motor tiene devanados de compensación, lo cual hace la reacción de inducido despreciable, ¿verdad? Así decían los problemas, algo así, ¿verdad? De hecho, la reacción del inducido siempre está ahí, ¿verdad? Aunque se instalen devanados de compensación, que ese es el objetivo es reducir la reacción del inducido, ¿verdad? Pero siempre está presente, ¿verdad? Porque es parte del funcionamiento del motor, ¿verdad? Y es parte de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere la reacción del inducido, ¿verdad? Bueno, supongamos un motor, conexión no diferencial, sino conexión compuesto acumulativo, ¿verdad? Entonces, el flujo, voy a borrar esta terminal, ¿verdad? El flujo producido por la bobina en serie va a ir en esa dirección hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí?
1 le puedo llamar, ¿verdad? ¿Sí? Por tanto, el flujo magnético neto que va a inducir este voltaje va a ser ese de color amarillo y va a estar dado por esa expresión, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo que realmente sucede, ¿verdad? Es que cuando este flujo magnético neto, ¿verdad? Que es la suma de los dos, ¿verdad? ¿Sí? Trata de inducir este voltaje de armadura, ¿verdad? Trata de crear ese voltaje de armadura, trata de hacer la inducción magnética para que se defina ese voltaje de armadura. El circuito de armadura, ¿verdad? Se crea una corriente, ¿sí? Una corriente que le llamamos corriente de reacción de inducido, ¿verdad? Se crea una corriente cuyo campo magnético, ¿sí? Se crea una corriente que tiene un campo magnético contrario, ¿sí? Que crea un campo magnético contrario al campo magnético al cual está siendo sometido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si quieren, lo voy a volver a explicar. Lo que sucede ahí es que cuando el campo magnético neto, ¿verdad? Trata de inducir este voltaje en la armadura, ¿verdad? Por la ley de conservación de la energía, o lo pueden ver también por el principio fundamental de la física, que es que la energía no se crea ni se destruye, ¿verdad? Sino que se transforma. Eso, en otras palabras, también se llama conservación de la energía, ¿verdad? Entonces, por conservación de la energía, ese circuito de armadura crea una corriente, ¿sí? Una corriente que posee un flujo magnético contrario al flujo magnético al cual está siendo sometido. Entonces, a ese flujo magnético le llamamos flujo magnético de reacción de inducido, ¿verdad? Y aunque no impide que este flujo magnético, porque este de color amarillo es mucho mayor, entonces no puede impedir que genere este voltaje inducido, ¿verdad? Pero sí lo que hace es que lo debilita, ¿verdad? Al ir en contra de él, entonces lo resta, ¿verdad? Sí. Porque como ven ustedes, él va en contra, ¿verdad? Las líneas van en contra del flujo magnético al cual está siendo sometido, ¿verdad? Por tanto, ahora en la vida real, el flujo magnético neto no es como lo tenemos expresado en esa ecuación, sino que habríamos que restar ese flujo magnético de reacción del inducido, ¿verdad? Y esa sí es la expresión correcta para el flujo magnético neto que ocurre realmente en una máquina DC, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que realmente ocurre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta reacción de inducido siempre está presente, ¿verdad? Y es parte de la conservación de la energía, ¿verdad? Miren, lo pueden ver, a mí siempre me gusta comparar con física, ¿verdad? Y con algo que ya sabemos que es el movimiento traslacional físico, ¿verdad? ¿Sí? Cuando ustedes empujan un objeto, ¿verdad? Existe una fuerza de fricción, ¿verdad? Que hace que ese objeto se detenga, ¿verdad? Ustedes lo empujan, entonces ese objeto va a avanzar, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en que se va a detener, ¿verdad? Si esa fuerza de fricción no existiera, ese objeto va a ir continuamente hasta infinito, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso no es así, ¿verdad? Porque la energía se conserva, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es exactamente lo que ocurre aquí también, solo que con una terminología de circuitos eléctricos, ¿verdad? Si esta reacción de inducido no se creara, ¿verdad? ¿Sí? Si este flujo, si esta corriente de reacción de inducido no se creara, entonces esto fuera una fuente infinita de energía, ¿verdad? ¿Sí? Ese flujo magnético podría ser infinito, ¿verdad? Se iría hasta infinito, ¿verdad? ¿Sí? Pero como la naturaleza, ¿verdad? Y el mundo en que vivimos se rige por las leyes de la física, ¿verdad? Y el principio fundamental es la conservación de la energía. Entonces se crea esta corriente que produce un flujo magnético en contra de ese flujo neto, ¿verdad? ¿Sí? Y la idea es lo mismo que hace la fuerza de fricción, ¿verdad? ¿Sí? Es la misma idea de lo que sucede con la fuerza de fricción, ¿verdad? Que se opone al movimiento y detiene al objeto, ¿verdad? Entonces, exactamente eso ocurre aquí, ¿verdad?
¿sí? Por eso es que se conserva la energía, ¿verdad? O sea, se opone al cambio, ¿verdad? ¿Sí? Si entonces existe un flujo neto que trata de inducir este voltaje, aquí se crea esa corriente y esa corriente entonces produce un flujo en contra de ese flujo neto, ¿verdad? Por tanto, el flujo neto, el flujo real, vamos a decir neto, no sé qué vocabulario usa Fitzgerald o usa Stephen, yo le voy a llamar real, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser igual entonces a la suma de los dos flujos, pero menos el flujo producido por la reacción del inducido, ¿verdad? Y por eso se le llama reacción del inducido, ¿verdad? Porque el circuito de armadura, que se le llama inducido, reacciona, ¿verdad? Ante el flujo que trata de producir un voltaje, ¿verdad? Entonces es una reacción, ¿verdad? Que se da, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Entonces, cuando ustedes, voy a borrar un poco aquí, cuando ustedes hagan problemas, ¿verdad? Se van a dar cuenta de que esta reacción, bueno, un problemas más avanzados, ¿verdad? Esta reacción de inducido se da, ¿verdad? Ese es un valor que se da, ¿verdad? O nos dicen cómo calcularla, ¿verdad? Nos tienen que decir o cómo calcularla o eh, generalmente les voy a decir que es un valor que se da, ¿verdad? Porque es muy difícil medir esta corriente, ¿verdad? Esto es dentro de la máquina, ¿verdad? Acuérdense que esta es una máquina DC, está operando, entonces no podemos abrirla y en medio de la operación tratar de medir esa corriente, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Eso es cuando la máquina está operando, ocurre esa reacción del inducido, ¿verdad? Pero sabemos por qué ocurre y sabemos qué influencia o en qué influye, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de nuevo, esa corriente es muy difícil de calcular, ¿verdad? Esta corriente es muy difícil de calcular, así que la reacción inducida es un valor que se da generalmente. Y aunque algunos problemas digan, ¿verdad? Existen devanados de compensación, por eso se agregan devanados de compensación para disminuir esa reacción de inducido. Pero en la vida real siempre existe, ¿verdad? Aunque hayan problemas que ustedes lean que digan, entonces la reacción de inducido es cero, sepan que no es así, ¿verdad? Eso existe siempre, ¿verdad? ¿Sí? Porque es parte de la conservación de la energía, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, entonces, antes de volver a la presentación, miren, a mí siempre me gusta explicarlo con flujos magnéticos, se me hace más claro, ¿verdad? Pero esto también puede ser explicado exactamente igual considerando la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Acuérdense que la fuerza magnetomotriz se define por N por I, ¿verdad? Entonces, para una corriente existe una fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Entonces, este mismo análisis ustedes lo pueden hacer considerando la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Una generada por la corriente de campo y la otra generada por la corriente de armadura que va aquí, ¿verdad? Entonces va a haber una fuerza magnetomotriz neta que va a producir ese voltaje, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo análisis, es muy análogo, entonces podemos escribir la misma ecuación, ¿verdad? Que la fuerza, ¿sí? ¿Sí? Entonces la fuerza magnetomotriz neta, ¿verdad? O real, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser igual a la fuerza magnetomotriz por el circuito de campo, que le llamamos F, ¿verdad? Más menos, para generalizar, ¿verdad? La fuerza magnetomotriz creada por el circuito en serie, ¿sí? Menos la fuerza magnetomotriz de la reacción del inducido, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, es la misma ecuación, ¿verdad? Esta ecuación en el color negro es la misma de flujo magnético, solo que se ve con la parte de fuerza magnetomotriz, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si recordamos de nuevo la ecuación que una fuerza magnetomotriz se puede calcular como N por I, y si sustituimos, entonces podemos encontrar que esta fuerza magnetomotriz F, yo podría decir que es N por una corriente equivalente, ¿verdad? O una corriente total o neta, ¿verdad? ¿Sí? No recuerdo cómo le llama
creo que le llama equivalente en los libros de texto, ¿verdad? Simplemente es un nombre, ¿verdad? Pero vean que es una corriente neta o corriente equivalente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Equivalente porque suma, unos componentes se suman, ¿verdad? Y otros se resta, ¿verdad? Entonces, por eso es que es equivalente, ¿verdad? Entonces, esa va a ser igual, miren, a la fuerza magnetomotriz generada por la corriente de campo, entonces más o menos la fuerza magnetomotriz generada por el circuito en serie, el circuito de campo en serie, ¿verdad? Que sería esa de ahí, ¿sí? Menos la fuerza de reacción de inducido, ¿verdad? Entonces, si yo despejo, miren, puedo encontrar que esa corriente equivalente va a ser igual a IF, miren que se cancela, más menos NSE sobre NF por, ustedes perfectamente pueden poner IA aquí, ¿verdad? Porque la corriente en serie, esta corriente en serie es IA, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, dejémoslo con la misma notación, SE, y esto menos la fuerza magnetomotriz de reacción de inducido sobre NF, ¿verdad? ¿Sí? Y esta ecuación, entonces, nos ayuda a encontrar una corriente real, ¿verdad? Corriente, vamos a decir corriente real, ¿verdad? O corriente equivalente también se utiliza, ¿sí? No sé si me logran entender el concepto de esta corriente equivalente, ¿verdad? Miren que si alguien dice, ¿verdad? La idea es que ustedes ven que la pregunta sería, ¿quién induce este voltaje de aquí, ¿verdad? Ese voltaje inducido. Al final, quién es el que lo induce? Pues no podríamos dar un solo nombre, ¿verdad? Sino que miren que la corriente de campo genera un, un flujo magnético, ¿verdad? O genera una fuerza magnetomotriz. Después está la corriente del circuito de campo en serie, ¿verdad? Genera otra fuerza magnetomotriz. De ahí está la reacción del inducido, ¿verdad? ¿Sí? Que se opone a esa fuerza, que crea una fuerza magnetomotriz opuesta. Y entonces al final podemos concluir que por tanto, ese, este voltaje inducido se genera por toda la suma de todas ellas, ¿verdad? ¿Sí? Por toda esta ecuación, ¿verdad? Por toda la suma de ellas, y a esa suma de todas ellas yo le llamo corriente equivalente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces al final ustedes pueden decir, pues ese voltaje inducido se genera por la corriente equivalente, ¿verdad? Que en otras palabras es la suma de una de ellas se suman, ¿verdad? ¿Sí? Estas, miren que se suman para un compuesto acumulativo, pero se resta con la reacción del inducido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, esa es la idea de esta corriente equivalente, ¿verdad? Que queremos saber cuál es la corriente que se genera equivalente, ¿verdad? Entonces, si queremos encontrar esa corriente, entonces necesitamos hacer toda esta suma y restas de valores. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bien, volvamos a la presentación. Entonces, miren, eso es lo que les acabo de explicar en la presentación. Me gusta más a mí explicarlo con flujo magnético, porque me parece más lógico, pero es lo mismo que se explique con fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Miren que llegamos a la misma expresión. Y esta, miren que le pone el libro de texto, no recuerdo quién es él, pero le pone un asterisco, ¿verdad? IF asterisco, ¿verdad? Yo le llamé IEQ, ¿verdad? Sí, pero él le pone IF asterisco, ¿verdad? Y creo que aquí lo define, miren, o no sé si está aquí, creo que no, ¿verdad? Pero eh, esa corriente le llama corriente equivalente o corriente total, ¿verdad? Corriente de campo equivalente le llama, ¿verdad? Sí.
porque es la corriente, no es la corriente de campo real, ¿verdad? La corriente de campo real sería IF, ¿verdad? Pero es el equivalente de tomar todo, cada componente y la influencia de cada componente para a la hora de generar el voltaje inducido, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna pregunta antes de continuar. Bien, aquí le dan un poco entonces sobre la característica par velocidad. Esto lo pueden hacer ustedes, ¿verdad? Sí. Entonces les voy a dar un minuto para que lean esto, ¿verdad? Solo es un contexto para ponerlos en contexto de cómo opera este motor de conexión compuesta, ¿verdad? Bien, entonces, eh, este motor, como lo dice aquí, ¿verdad? En el segundo punto, combina las mejores características del motor en derivación y el motor en serie, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es una conexión que combina las ventajas de esas dos conexiones, ¿verdad? Y fíjense que si este motor lo dejamos operar en vacío, ¿verdad? No existe ningún problema, ¿verdad? No se va a dañar, ¿verdad? Entonces esa también es una ventaja, ¿verdad? Bien, si recordamos entonces las características, miren, vean que el, el motor conexión en serie es el que tiene la recta más alta, ¿verdad? Sí, que puede conseguir mayor velocidad. Después viene el compuesto acumulativo, ¿verdad? Y después viene el de derivación, ¿verdad? Sí. Entonces, el compuesto acumulativo, eh, aún así, tiene una velocidad más alta la conexión en derivación, ¿verdad? ¿Sí? Bien, y esta es la característica del compuesto diferencial. Miren que a medida que el torque aumenta, que la carga aumenta, ¿sí? Eh, bueno, ahí les dejo las preguntas, ¿verdad? Ahí están las preguntas, pero bueno, pueden darse cuenta que a medida que el torque aumenta, la velocidad tiende hacia infinito, ¿verdad? Traten de pensar en esas preguntas. Realmente este compuesto diferencial no se utiliza, ¿verdad? Porque no se han encontrado aplicaciones en las que querramos que a medida que el torque aumente, o sea, que el objeto aumente, la velocidad del motor siga creciendo, ¿verdad? Realmente no hay aplicaciones, entonces es muy raro, ¿verdad? Encontrarlo, ¿verdad? Realmente es parte teórica nada más, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna duda. Vamos a terminar la clase de hoy viendo motores de conexión compuesto, un análisis no lineal, ¿verdad? Y para hacer este análisis no lineal, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Que es el ejemplo 8.6 del libro de Stephen, quinta edición, ¿verdad? Si tienen la cuarta edición, es el 9.6. Bien, les voy a dar unos 2 minutos entonces para que lean el problema y traten de analizarlo.
Bien, entonces esa es la figura. Lo que tengo, creo que esa es la figura, miren, del circuito equivalente. ¿Sí? Si leemos el enunciado y dibujamos el circuito equivalente, correspondería a ese que estamos viendo en pantalla. Bien, lastimosamente creo que no tengo la curva de magnetización aquí, ¿verdad? Y la vamos a ocupar. Así que vamos a ir al libro. Cuando la necesitemos, vamos a ir al libro para encontrarla, ¿verdad? Porque la vamos a utilizar, ¿verdad? Y creo que no la agregué a esta presentación, ¿verdad? Bien, entonces la primera pregunta sería, ¿cuál es la corriente de campo en derivación de la máquina en vacío? ¿Verdad? ¿Sí? Bien, en vacío, acuérdense que en vacío significa que no tenemos ninguna carga conectada, ¿verdad? Si no hay ninguna carga conectada, la corriente de armadura, esta corriente de armadura, es igual a cero, ¿verdad? ¿Sí? Esta corriente es igual a cero. Y si esa corriente es cero, miren que el voltaje inducido, ¿sí? El voltaje inducido es igual al voltaje de las terminales. ¿De acuerdo? Sí, de nuevo, entonces, como el motor está operando en vacío, la corriente de armadura, esa corriente que va por ahí, es cero, ¿verdad? Y si esa corriente es cero, este voltaje inducido es igual al voltaje de las terminales, ¿verdad? O sea que vale 250, ¿verdad? Sí, ahora necesitaríamos ir a la curva de magnetización y ver qué valor corresponde para un valor de 250 voltios de voltaje inducido. Necesitaríamos ir a ver qué valor corresponde para la corriente de campo, ¿verdad? Y eso lo podríamos hacer viendo la curva de magnetización, ¿verdad? ¿Sí? Incluso aquí está la solución, ¿verdad? Vean la solución del inciso A. Entonces, de la curva de magnetización podemos ver que la corriente, dice ahí en el segundo párrafo, es de 5 amperios a 1200 revoluciones por minuto, ¿verdad? Bien, pero bueno, vamos a decir que no creemos en eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la curva de magnetización, ¿verdad? No nos queda de otra que ver la curva de magnetización, ¿verdad? Bien, entonces vamos al libro de texto. Esta fecha es mi quinta edición. Estamos en el capítulo 8. A ver si puedo. Bueno, vamos al capítulo 8. Y es el ejemplo en serie. Entonces aquí está el motor compuesto, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Este es el ejemplo. Pero este ejemplo 2.8 dice que la curva, la figura 8.9, ¿verdad? Sí. Es la figura 8.9, es la curva de magnetización. Yo creo que está, vamos a verla bien. 8.9, sí, la tenemos. De hecho, la tenemos en, o no aparece, creo que. eh, bueno, es esta de acá, ¿verdad? Sí.
Es esa de ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces les decía que necesitamos ver, esa es la curva de magnetización, y decíamos que necesitamos ver para 250 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Necesitamos ver para un voltaje inducido de 250, déjenme buscarla de nuevo. Para un voltaje inducido de 250, necesitamos ver qué corriente de armadura existe, ¿verdad? Entonces, esa corriente, miren, es de 5 amperios, ¿verdad? ¿Sí? 5 amperios, ¿verdad? Bien, entonces creo que no está en la presentación, está este gráfico, ¿verdad? Entonces, habría que venir a verlo aquí, ¿verdad? Bien, entonces queda claro el primer inciso. Entonces vamos a tener que volver. Me parece no es esta misma curva que utilizamos en este ejercicio, ¿verdad? Creo que no es la misma, ¿verdad? No es esta misma. O si es esta misma, ¿verdad? Si es esta misma, ¿verdad? Si es esta misma, entonces podemos volver a este ejercicio para hacerla, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces esta misma curva de magnetización, ¿verdad? Bien, entonces si nos vamos al final, entonces el inciso A, hemos resuelto el inciso A. Ahora el inciso B dice si el motor está compuesto acumulativamente, encuentre la velocidad cuando la corriente de armadura es de 200 amperios, ¿sí? Entonces, con la corriente de armadura, que ahora sabemos de 200 amperios, podemos calcular el valor real o el valor de ese voltaje inducido, ¿verdad? ¿Sí? Haciendo una malla externa, ¿verdad? ¿Sí? Si sabemos el valor de esta corriente, que ya leímos que era de 250, ¿verdad? Leímos que perdón, era de ¿cuánto? 200 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podemos hacer una malla externa para calcular ese valor del voltaje inducido. Y eso quedaría entonces con esta expresión, y si sustituimos los datos quedaría como 242 voltios, ¿verdad? De acuerdo, entonces, si deseamos, miren que aquí es cuando le da el nombre, le llama corriente de campo efectiva, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que la corriente de campo efectiva, que va a ser esta IF asterisco, no es más que toda la corriente de campo equivalente, ¿verdad? Recuerden que ahí hay tres factores, ¿verdad? Está la corriente de campo que genera un flujo magnético, está la corriente de armadura que genera un flujo magnético también, que si es compuesto acumulativo, los dos van en la misma dirección y se van a sumar, y está también la reacción del inducido, ¿verdad? Que va a restar, ¿verdad? ¿Sí? Que va a restar esa corriente, ¿verdad? Entonces, esa ecuación la demostramos y esa ecuación está dada por esa expresión que ustedes ven ahí abajo, ¿verdad? Entonces, le llamamos corriente efectiva de campo, ¿verdad? En este caso, ese es el nombre que le da, ¿verdad? Para este ejemplo, ¿verdad? Entonces, si deseamos calcular esa corriente, entonces miren qué es la corriente de campo, que son 5 amperios, ¿sí? Ya vimos eh, del inciso anterior que la corriente era 5 amperios, ¿sí? Después, pueden ver que si sustituimos los números de vueltas que están descritos en el problema, aparece 3 entre 1000 por la corriente de armadura, ¿verdad? Y en este caso, miren que la reacción del inducido es cero, ¿verdad? Sí, tal vez porque es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de los primeros
no veo que exista reacción del inducido, ¿verdad? Entonces, por eso es que ese valor se hace cero, ¿verdad? Muy raro encontrarlo ya en los problemas, ¿verdad? Siempre la reacción del inducido está ahí, y si está ahí, eso sí nos tendrían que decir cómo calcularla o nos las tendrían que dar, ¿verdad? ¿Sí? Así debe ser, ¿verdad? Porque, bueno, y hasta les diría que es muy difícil que nos digan cómo calcularla, ¿verdad? Siempre, casi siempre nos la van a dar, ¿verdad? ¿Sí? En este caso no existe reacción de inducido, miren, y por eso es que queda simplemente como 5.6 amperios, ¿verdad? Ahora, esa corriente de 5.6 amperios es la corriente de campo efectiva, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo analizo esa corriente y tendría que volver a la curva de magnetización, ¿verdad? ¿Sí? Para ver qué voltaje se produce en esa corriente, ¿verdad? Bueno, si quieren, en este caso, para esto, volvamos a la página en blanco, ¿verdad? ¿Sí? Para explicarles de nuevo qué es lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, hagamos el problema, ¿verdad? Recuerden de nuevo que la idea de nosotros al analizar un motor, ¿verdad? Nosotros tratamos de ver dos puntos de operación, ¿verdad? Sí, y de ahí tengo el segundo punto de operación, ¿verdad? De acuerdo, entonces el primer punto de operación, como les había dicho en la clase anterior, ¿sí? Este primer punto de operación es el punto de operación que lo define la curva que vemos de la curva de magnetización, ¿verdad? Y el segundo punto de operación es el punto en el que está operando el motor, ¿verdad? Operando la máquina, lo voy a poner para términos generales. De acuerdo, entonces el análisis que nosotros hacemos es que esas dos ecuaciones nosotros las dividimos, ¿verdad? ¿Sí? Para poder cancelar la constante de fabricación y encontrar una expresión que nos ayude a definir la nueva velocidad o la velocidad a la que está girando ese motor, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si volvemos al problema, miren, el problema lo que quiere saber es la velocidad, entonces a la que está operando ese motor, ¿verdad? Entonces queremos encontrar esta velocidad, ¿verdad? De acuerdo, de nuevo, ¿sí? Teniendo esa ecuación, ¿verdad? De nuevo, como en los dos puntos de operación que yo tengo, yo utilizo la misma corriente, ¿verdad? ¿Sí? Y como utilizamos la misma corriente en la curva de magnetización, ¿verdad? ¿Sí? De este punto de operación se define leyendo, entonces, leer de la curva de magnetización, ¿verdad? Pero la corriente que utilizamos ahí es la misma corriente con la que está operando el motor, ¿verdad? Entonces, como es la misma corriente, lo que nos ayuda a eso es que podemos cancelar el flujo magnético, ¿verdad? Porque si es la misma corriente, es el mismo flujo magnético producido y ese flujo se puede cancelar, ¿verdad? Entonces, esa expresión nos quedaría como EA1 sobre EA2 entre N1 sobre N2 y despejando para N2 podemos encontrar que es igual a EA2 sobre EA1 por N1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces, entonces esa expresión es la que me va a ayudar a encontrar la corriente, perdón, la nueva velocidad, ¿verdad? La velocidad a la que está operando el motor. Bien, entonces EA2 es el voltaje por la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Es el voltaje en la máquina, ¿verdad? El voltaje en el que está operando la máquina, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez lo voy a poner porque es el punto de operación 2, ¿verdad? Es la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad?
Mientras que EA1 es el voltaje que leemos de la curva de magnetización y N1 es la velocidad en la que se hizo esa curva de magnetización. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, este N1 es la velocidad a la que está hecha esa curva de magnetización, ¿verdad? Eso lo leemos de la curva, ¿verdad? Ahora, este voltaje yo tengo que buscar para la corriente, ¿sí? Para la corriente de campo, tengo que buscar qué voltaje existe en la curva de magnetización y tomar ese dato de ahí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar aquí un poco. Entonces, vamos a la presentación, ¿verdad? Veamos que la corriente de campo, quiero que vean que es de 5 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Pero no es ese el dato que voy a utilizar, ¿verdad? Sino que el dato que voy a utilizar es 5.6 porque es la corriente de campo efectiva, ¿verdad? O sea, es la corriente de campo real, ¿verdad? Es la corriente de campo que está creando el voltaje inducido, ¿verdad? ¿Sí? Al final de toda esta expresión, el cálculo final de toda esta expresión es 5.6, ¿verdad? O sea que ese es la corriente de campo que va a producir el flujo magnético, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Les queda claro por qué yo leo, voy a buscar el dato de 5.6 amperios, ¿verdad? De nuevo, porque esa es la corriente de campo efectiva, ¿verdad? Esa es la corriente de campo real, ¿verdad? ¿Sí? Es como que tengamos dos personas empujando un objeto, ¿verdad? De izquierda a derecha y tengamos una persona empujándolo en contra de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden decir, bueno, digamos que cada persona hace una fuerza de 5 newtons y la otra persona que está en contra hace una fuerza de 3 newtons. Entonces, perfectamente nosotros podemos decir que hay una fuerza resultante. Eso es lo mismo que una sola persona. 5 más 5 es 10, ¿verdad? Menos 3 es 7 newton, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo mismo que tener una sola persona empujando ese objeto con 7 newtons, ¿verdad? ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, ese mismo principio se aplica aquí, ¿verdad? Y yo lo que tengo aquí es una corriente de campo efectiva real, ¿verdad? De 5.6, ¿verdad? Así que ese es el valor que voy a ir a ver a la curva de magnetización, ¿verdad? Entonces, vamos arriba. Ahí tenemos la curva de magnetización, ¿verdad? Sí. Es esta misma del ejemplo anterior que habíamos hecho aquí. Y miremos para 5.6 amperios qué voltaje obtenemos, ¿verdad? Entonces, miren, 5.6 es casi la mitad, ¿verdad? Un poco más de la mitad. Entonces sería aquí y sería entonces, bueno, está difícil, ¿verdad? 260 diría yo, ¿verdad? Sí. No sé si lo pueden ver, si quieren les voy a dar un minuto para que estimen ustedes en su casa. Busquen 5.6 en el eje X y vean qué valor de eje Y obtienen, ¿verdad? Me parece que yo miro un 260 ahí, ¿verdad? 260 voltios. Sí, de nuevo, miren, 5.6 es la mitad, un poco más de la mitad, ¿verdad? Entonces, un poco más de la mitad aquí y entonces podría ser 260 voltios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, vamos al final. 260, digamos, como este es un ejemplo de libro, ¿verdad? Obviamente ellos tienen el valor correcto, ¿verdad? El valor exacto, diría yo, ¿verdad? Pero 260 es una buena aproximación. Entonces, miren que en el libro se dice que de la curva de magnetización se sabe que el valor es 262, ¿verdad? Sí, miren, un poco más preciso, ¿verdad? Obviamente si hacen ustedes las divisiones, correcto, va a ser de forma más precisa, ¿verdad? Y la velocidad de esa curva, que se me olvidó verla, ¿verdad? Pero ahí debe estar, es 1200 revoluciones por minuto, ¿verdad? Entonces, si sustituimos todo eso, ¿verdad? Nos quedaría como 242, que es el voltaje por la ley de voltaje de Kirchhoff, entre 262 por 1200, ¿verdad? Y eso nos da una velocidad final de 1108 revoluciones por minuto, ¿verdad? ¿De acuerdo?
Bien, si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla en este momento. Si no, terminen el inciso C ustedes, es lo mismo, solo que es un compuesto diferencial, ¿verdad? Entonces, si es compuesto diferencial, esta ecuación va a cambiar un poco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, véanlo ahí en su casa o termínenlo, no sé si está aquí. Sí, este es el inciso C, aquí está, miren, el inciso C. Este es el B y aquí está el C solucionado. Entonces, pueden hacerlo en su casa o pueden verlo en su casa, ¿verdad? Bien, solo para terminar, vamos a decir que la regulación, el control de velocidad en un motor de ese compuesto acumulativo es exactamente igual como controlábamos la velocidad en un motor en derivación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es exactamente igual. Bien, cualquier pregunta saben que me pueden escribir al correo y realicen estas asignaciones, ¿verdad? Recuerden, la próxima semana vamos a entregar todas las tareas, entonces agreguen esta como una última tarea, ¿verdad? Entonces resuelvan este ejercicio, ahí está la curva de magnetización y resuelvan este también. Y las tareas de nuevo ahí hasta la próxima semana las vamos a subir al campus virtual. Bien, con eso terminamos toda la parte de motores de C, ¿verdad?